Arrancamos Generación Encontrada. La actualidad nos ha atropellado prácticamente este lunes con esa abdicación del rey don Juan Carlos. Así que vamos a hablar de ese tema, vamos a ver qué opinan nuestros invitados. Hoy Generación Encontrada habla sobre la monarquía. Por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el Gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. Pues ahí estaban las palabras históricas del rey don Juan Carlos I de Borbón. Y efectivamente es un tema que abre muchas dudas, muchas posturas también un tanto encontradas. Vamos a intentar solucionar esas dudas, esas reflexiones y también debatir entre nosotros, como es el objetivo de este programa. Les presento a los invitados de hoy. Tenemos a Jonathan Velado. Hola. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Ernesto Monsalve, que repite, bienvenido de nuevo. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar. Y Juan María Bilbao, que nos acompaña, catedrático de Derecho Constitucional, para solucionarnos todas las dudas. Bueno, lo vamos a intentar por lo menos, ¿no? Exactamente, sí. Buenas noches. Bueno, y ya saben todos ustedes que pueden colaborar con nosotros a través de las redes sociales, facebook.com/valladolidesasí, también nuestro Twitter, @valladolidesasí. Les hemos avisado con tiempo de que íbamos a tratar este tema y por lo tanto ustedes también han participado con nosotros. Plantearemos sus cuestiones y sus preguntas, sus reflexiones también en esta mesa de debate. Vamos a empezar por el principio. Voy a empezar por Juan María Bilbao. Yo no sé si sorprendido por la noticia, me imagino que sí. Bueno, sorprendido por el momento, porque no había rumores ni había un clima que pudiera inducir a pensar que se iba a producir en este momento, pero bueno, era una decisión que tenía que tomar libremente, por supuesto, el rey, y yo creo que ha escogido un buen momento, pero ciertamente lo que sorprende es que en un país como este se haya mantenido tan celosamente el secreto, ¿no?, hasta el mismo día en que da a conocer su decisión, ¿no? Y eso que lo sabían algunos desde marzo. Sí. Y somos españoles y todos sabemos a lo que tendemos, a hablar demasiado. Efectivamente. Jonathan. Yo también creo que era el momento un poco idóneo porque, bueno, pienso que ya se había deteriorado un poco la imagen de la monarquía con todo lo que ha ido pasando en los últimos momentos. También creo que ha sido un poco por el tema de la crisis económica, el desempleo que hay en el país, un poco tal. Y bueno, se ha visto también perjudicado con la salud del monarca en los últimos tiempos, las operaciones. Entonces yo creo que, bueno, que era el momento de un cambio y yo creo que ha acertado en elegir este momento. Ernesto. Yo sorprendido y pensando igual que mis dos compañeros de mesa, pero sobre todo emocionado por el trasfondo de algunas de las palabras que ha lanzado el rey o el pronto ex-rey, que tienen mucho que ver con la generación encontrada, sí, en tanto que habla de una nueva generación que le toca de alguna manera tomar las riendas, tomar los puestos que de alguna manera su generación, la del rey, ha venido ocupando hasta este momento. Yo creo que ha hecho varios guiños ahí muy importantes y que también me gustaría que salieran en esta mesa. Coincidís todos que el momento era el adecuado y sin embargo quizás es el momento en el que más la popularidad más baja de la monarquía. Tengo aquí un dato, el 3,7 es la última nota que le hemos puesto los españoles según el CIS a la Casa Real. ¿Ese momento era el adecuado por las circunstancias políticas que estamos viviendo, en previsión de que a lo mejor en un futuro Congreso de los Diputados sea bastante más fragmentado y pudiera plantear más problemas? Pues efectivamente, por un lado, bueno, el declive físico, ¿no?, del rey. Por otro lado, bueno, yo creo que esos bajos índices de popularidad han pesado mucho. El rey
ha intentado recuperar algo de ese prestigio perdido, pero yo creo que no está en condiciones de hacerlo y cree que es necesario renovar la institución con una persona que pueda afrontar esta tarea, ¿no?, de recuperar el prestigio de la institución. Y luego el mapa político efectivamente también invitaba a ello, ¿no? No sabemos cuál va a ser el escenario dentro de un año o dentro de año y medio, cuando haya una nueva legislatura, y por tanto en esa futura legislatura puede haber efectivamente una composición de las cámaras pues que haga que esto se haga con un debate mucho más amplio, que pueda encontrar algunas dificultades, no para sacar adelante la ley orgánica, que creo que no habría problemas, pero sí para que esto produjera, digamos, un debate que en este momento pues no interesa abrir, ¿no? Vienen nuevos partidos políticos, por lo menos eso intuimos si extrapolamos los datos de las elecciones europeas, que a veces, bueno, pues es un poco peligroso hacerlo porque los resultados de las europeas no tienen por qué coincidir con otro tipo de elecciones. Pero, insisto, vienen otros partidos que parece que lo tienen bastante claro, que no quieren monarquía. ¿Eso creéis que puede salir adelante? Es decir, que puede haber una mayoría de españoles, mayoría o una gran cantidad de españoles que voten esas opciones. Bueno, vamos a ver, a los partidos a los que te estás refiriendo parece que han sido un boom y efectivamente han sido una sorpresa, pero no nos olvidemos que todavía los dos partidos mayoritarios que se han posicionado a favor de una transición de la corona en virtud de la Constitución del 78 y que todavía mantienen el pacto constitucional, triplican en ambos casos o más a los partidos a los que te estás refiriendo. Es decir, que hayan obtenido una serie de votos aprovechando además una circunstancia como es el que haya habido una circunscripción nacional y unas elecciones que poco tienen que ver con el espectro que luego tendremos en unas generales, no significa que luego vayamos a tener un Congreso de los Diputados tan dispar como algunos piensan que se puede tener. Es más, en mi opinión, creo que esto ha sido en gran parte una llamada de atención, sobre todo a determinado sector político, pero en general a los dos mayoritarios, una llamada de atención que no creo que se vaya a repetir. Sea como fuere, la Constitución, aquí tenemos a un profesor de Constitucional, dice lo que dice, las leyes dicen lo que dicen, la ley está para cumplirla y si a alguien no le gusta que se produzca esta natural sucesión establecida en las leyes, pues ya sabe lo que tiene que hacer, presentarse unas elecciones, ganarlas, proponer una reforma constitucional, disolver las Cortes, etcétera, etcétera. En fin, o sea, aquí no hay nada bloqueado, aquí no hay una dictadura, no está prohibido nada, todo cabe, pero, oiga, tiene usted que ganar las elecciones antes de proponer otra cosa. No, yo pienso un poco también en la línea de ellos dos que... Me estoy reventando el debate, porque si opinamos todos lo mismo... es que está muy claro y si realmente nos ceñimos al tema de una democracia y de tal, pues hay unos caminos que hay que seguir y por mayorías, o sea que tampoco hay mucho que debatir en este aspecto porque hay una mayoría clara que quiere que continúe el monarca, con lo cual hay poco que debatir. Vamos a preguntarle al catedrático que nos acompaña. ¿En qué posición estamos? ¿En qué momento estamos? Ayer se aprobaba esa ley orgánica, que por cierto, ¿qué le pareció? Porque yo creo que será de las más breves de la historia. Sí, bueno, hay otras leyes singulares también que son así de breves, pero esta en particular es muy sobria, ¿no? Se ha limitado a lo indispensable, ¿no? Exactamente a lo indispensable. De manera que yo creo que se ha barajado la posibilidad de incluir dentro de la ley orgánica otras cosas, por ejemplo, la regulación del estatuto jurídico, de la posición que va a ocupar a partir de ahora el rey que deja de serlo, ¿no? Pero se ha decidido, no sé si con buen criterio o no, pero se ha decidido sacar eso de la ley orgánica, limitarse a lo que prescribe la Constitución escuetamente, y parece ser que se va a publicar, se va a aprobar un decreto. Bueno, hay varias hipótesis sobre o bien introducirlo en la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que se está tramitando en las Cortes, introducir ahí esa regulación que no existe sobre cuál va a ser el papel que va a jugar protocolariamente, qué funciones, el rey que deja de serlo. De manera que en este momento lo que se ha producido es una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica y se ha remitido a las Cortes. Ese anteproyecto de ley o proyecto de ley orgánica está ya en las Cortes, se va a debatir muy rápidamente porque a través de un procedimiento muy ágil,
urgencia de lectura única en una votación única y un debate único en el Pleno, tanto en el Congreso como en el Senado, y una vez que se apruebe esa ley orgánica con la mayoría requerida, mayoría absoluta del Congreso, pues ya se podrá inmediatamente proceder, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, que haya entrado en vigor, inmediatamente a la proclamación del rey y a que el rey preste el juramento correspondiente, como dice la Constitución. Como decíamos al principio, las redes sociales pues sí que nos han dejado algunos amigos de nuestro Facebook algunas preguntas, y una de ellas, la de Ana Isabel, sí que iba por lo que nos ha comentado Juan María. ¿Cuál es el papel ahora de don Juan Carlos? Nos pregunta sobre todo por el tema de la inviolabilidad, inmunidad, no sé si lo decimos bien siempre, pero bueno, la idea... Sí, no, está bien dicho, Beatriz. Efectivamente, la Constitución atribuye o reconoce la inviolabilidad, la irresponsabilidad y la inviolabilidad del rey. Pero la inviolabilidad, que es la imposibilidad de poder actuar judicialmente contra el rey, ¿no?, poder interponer una demanda contra el rey, para entendernos, se predica única y exclusivamente de la persona del rey, por lo tanto, mientras sea rey, ¿no? Y es una excepción contemplada expresamente en la Constitución a la regla general de que todos somos iguales ante la ley, ¿no?, en un Estado de Derecho, ¿no? Y como tal excepción hay que interpretarla restrictivamente. Por tanto, inviolable solo es el rey. Ni la familia real, ni el rey, que ya no es rey, es solo el rey que está ejerciendo sus funciones como tal, ¿no? Y esto plantea, y eso significa, bueno, pues que no se pueden admitir a trámite ningún tipo de demandas presentadas contra el rey, porque es inimputable, porque en fin. Pero ahora eso cambiaría. Y ahora eso cambiaría. Y esto es un poco el asunto que yo veo más problemático, ¿no? Porque desde el momento en que ya tenemos un nuevo rey, es proclamado rey, desde ese momento el rey Juan Carlos queda un poco desprotegido. De manera que eventualmente pudieran presentarse querellas, demandas contra él, porque no hay nada previsto al respecto. Se dice dos alternativas que parece que se están barajando. Regular esto en un decreto que entre en vigor inmediatamente, que yo creo que sería lo prudente, ¿no?, para evitar. Otra cosa, otra alternativa, introducir esta regulación, por ejemplo, el aforamiento del rey, del ex-rey, digamos, en el proyecto de reforma de ley orgánica del Poder Judicial que se está tramitando, pero eso va a tardar unos meses, va a tardar mucho. Y mientras estaría el rey desprotegido. Entonces yo creo que no se puede extender por ley la inviolabilidad al ex-rey, eso no se puede hacer por ley, tendría que ser la propia Constitución la que lo contemplara, pero sí que por lo menos se le puede dar un aforamiento, es decir, un fuero especial. ¿Qué significa? Que sí, que se puede interponer una acción contra el rey, pero solo sería juzgado por el Tribunal Supremo, el fuero especial, no ante cualquier tribunal, sino única y exclusivamente ante el Tribunal Supremo, como ocurre, por ejemplo, con los parlamentarios, con los diputados, senadores, etcétera, etcétera, que tienen ese fuero especial. Eso, como mínimo, creo que habría que preverlo ya, para evitar que el rey quede absolutamente desprotegido. ¿Os imagináis que de repente denuncia a alguien al rey? Al ex-rey, al futuro ex-rey. Es que lo de ex-rey es como lo de ex-papa, es complicado de interiorizar. ¿Y qué problema habría? Es decir, ¿qué tiene que ocultar el rey? Yo creo que tampoco sería un problema. Es decir, bueno, yo entiendo que hay que darle una serie de privilegios, pero tampoco hay que, bueno, que ponerle una coraza para que nadie pueda. Yo creo que tampoco habría mayor problema. No, pero sería una situación muy especial, ¿no? Sí, muy... Es decir, el rey tenga que acudir a un tribunal, en fin, ¿no?, esta pena de banquillo, ¿no?, mientras que haya otros responsables políticos que estén aforados, por ejemplo, como un diputado, un senador, un triunfo. Bueno, parece que es un poco, yo creo que como mínimo se le debería proteger como otros responsables políticos, ¿no? No, sí, yo en eso estoy de acuerdo, sí. Es decir, hay que protegerle, aforarle tal, pero vamos, que tampoco un blindaje inviolable tal, creo que, bueno, que tampoco hay que, no creo que haya hecho nada para que le lluevan las demandas. No, pero a veces... Vamos a ponerle, sí, un momentito, porque tenemos un problema con el micrófono y le dejamos este de mano. No, vamos a ver, desde luego, yo creo que el rey sería en todo caso irresponsable, porque lo dice la Constitución, respecto de todos los actos que haya podido realizar en el ejercicio de sus funciones, porque además todos los actos y decisiones que toma el rey están refrendadas y por tanto la responsabilidad es de quien refrenda, no del rey. Bien. Por tanto, eso no es preocupante. No creo que se pueda presentar una querella por por una decisión que tomara el rey en el ejercicio de sus funciones. Otra cosa son demandas de carácter privado, patrimonial y tal. Esto es lo que puede plantear problemas. Pongo un ejemplo, una demanda por paternidad, por ejemplo. Esto es lo que podía plantear algún problema porque son actos privados del rey que esos no están cubiertos, digamos, por la irresponsabilidad.
Sí, efectivamente eso yo creo que podría llegar a darse, pero bueno, yo confío en que el legislador encontrará una solución apropiada y además me parece que el rey ha demostrado en estos 39 casi años de reinado que de tonto no tiene un pelo, así que no creo que haya abdicado sin tener eso hablado con alguien. Anda, a lo mejor lo tiene... Bueno, iba a decir una cosa que no se puede decir, a lo mejor lo tiene todo ya pensado, ¿no? Bueno, pensado no, pero por lo menos no es algo que vaya a decir, vaya, se me había olvidado esto. Ajá. No creo. Hablaba antes Ernesto de las palabras del rey en las cuales hacía referencia a una nueva generación en la que encarnaba en su hijo, que será Felipe VI. Bien, ¿y si esa nueva generación a la que el rey pone a la cabeza a su hijo no quiere monarquía? ¿Hay posibilidades, hay alguna posibilidad de que se lleve a cabo ese referéndum para negociar o para decidir qué modelo de Estado queremos? ¿Se podría cambiar, Ernesto? Bueno, constitucionalmente un referéndum pues siempre puede ser viable en los cauces que antes hemos descrito, que un partido oportunamente republicano ganara las elecciones, lo propusiera, etcétera, etcétera. Pero yo de todas formas en general pienso que aquí lo que hay es algo muy parecido a lo que pasó, es mi opinión personal, en las postrimerías del franquismo. Es decir, de hecho ha pasado el mismo periodo de tiempo desde el régimen establecido por el general Franco en la guerra, y ahora, desde el régimen, entre comillas, establecido en 1978, y lo que hay es un poco una nueva, efectivamente, generación a la que ya no le puedes vender, ha sido la transición, el 23F, el rey hizo no sé qué, hizo no sé cuál. No, ¿por qué? Porque no lo hemos conocido, porque no sabemos quién es Franco, porque no sabíamos cómo estaban los españoles cuando falleció el dictador. Porque no vivimos el 23F y no supimos lo que era ver pasar por Valencia los tanques, por un montón de razones. Y porque lo que nos hemos encontrado es que cuando hemos alcanzado la edad adulta para empezar a desarrollarnos, nos hemos encontrado con una crisis económica que de alguna manera nos bloquea, nos para, nos impide ejercer las profesiones o los sueños para los que hemos trabajado durante tantos años. Y entonces le toca a un nuevo jefe del Estado, como le tocó en su día al rey Juan Carlos, iniciar unas nuevas ilusiones, unas nuevas ganas. ¿Por qué digo que es parecido a lo del régimen de Franco? Porque, claro, los jóvenes que había entonces, que hoy son los que de alguna manera son ese relevo al que el rey se refiere, los jóvenes que había entonces ya no les podías vender que hubo una guerra, que la República fue muy mala, que la guerra la ganamos, que el caudillo nos salvó. Estoy hablando lógicamente, sí, en ese lenguaje retóricamente, que se claro. Ya no se lo podías vender. ¿Por qué? Porque ya no han conocido eso. Ellos tenían ansias de libertad, habían viajado, habían ido a Francia, habían visto la revolución de los claveles en Portugal, en fin, habían visto cosas con ilusión. ¿Qué pasa ahora? Un poco parecido. El rey no podía haber aguantado 10 o 15 años que le pudieran quedar de vida, ojalá fueran más, pero bueno, si nos ajustamos a la media, a la esperanza, pues 10, 15 años más, porque es que se le hubiera saltado totalmente una generación. Y él siempre ha dicho unas palabras: yo no voy a hacer lo que mi prima Isabel le hace a su hijo. Y él siempre había dicho eso, lo cual a mí me parece que era muy indicativo de que él tarde o temprano tenía esa idea. Si no moría relativamente joven, terminaría abdicando. Yo creo que esas palabras, esa idea de traspasar una generación es lo importante. Creo que de alguna manera es lo que demanda la nuestra. Sí, claro, pero vamos a ver, el tema de que dices que la sociedad demanda un cambio porque no conoce todo lo que ha hecho el rey en la transición. No que no conozca, que ya no se lo puedes vender. O que no lo ha vivido en primera persona o tal, pero bueno, lo que nos tenemos que dar cuenta los jóvenes, es decir, es qué vamos a ganar con una república o qué ventajas trae una monarquía. Es decir, entonces yo creo que ahí son bastante claras en el sentido de que pues, un rey es una autoridad que media, y yo creo que es una figura importante. Yo no he defendido una república. Sí, he explicado que por qué, un poco intentar explicar por qué este clima de los jóvenes o tal, ¿no? Que como que no vemos que ha sido necesario. Sacar puntas, si acaso, a las palabras del rey desde la perspectiva de nuestra generación, que de alguna manera son no esas palabras, pero el hecho en sí mismo, lo que sí. El anhelo de un cambio. Efectivamente, hay un sector de nuestra generación que aspiraría porque se instaurara una república, por, en mi opinión, la errónea creencia que tienen algunos de que república es igual a democracia y monarquía es igual a dictadura. No sé por qué, si quieres luego lo podemos comentar, pero bueno. Pero en todo caso un cambio que bien puede ser en la figura de tener un nuevo rey joven, con una visión nueva, o otro modelo
constitucional que podría ser una república. Claro, no, pero defendiendo en mi caso por lo menos que continúe... Pues eso es lo que yo quería, vamos a Vamos, que en el fondo estáis de acuerdo. Estamos de acuerdo, sí. De todos modos, yo creo que se puede reconocer la figura del rey, se puede reconocer por supuesto, su trayectoria y tener como opción o elegir, bueno, pues querer opinar, primero querer opinar, porque a lo mejor hay gente que quiere ese referéndum y no necesariamente para votar por una república, y luego en segundo lugar se puede reconocer toda esa trayectoria y querer una república. Yo le lanzaba esta pregunta, ¿se podría hacer ese referéndum? Porque hay quien dice que prácticamente las opciones están tan limitadas que son casi nulas. Bueno, es complicado y además no es un asunto que haya un consenso, entre todos los especialistas, digamos, ¿no? Es un asunto controvertido. Vamos a ver, no existe la posibilidad, lo comentábamos antes fuera del micrófono, de proponer un referéndum por iniciativa popular, como existe en otros países, en otros muchos países, ¿no? De manera que digamos, los ciudadanos como tales no pueden poner en marcha, digamos, un procedimiento de referéndum. Tienen que ser unas determinadas las instituciones las que pueden convocarlo, ¿no? ¿Se puede convocar un referéndum sobre monarquía, república en España con la actual Constitución? Pues hay quien dice que no, porque esto, amparándose en la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2008 sobre la consulta de Ibarretxe, donde se dijo que esta consulta no, porque suponía redefinir, digamos, el orden constitucional y que esto no se podría hacer una consulta sobre este tema. Y esto es algo parecido a lo que ocurre con la secesión de Cataluña, ¿no? ¿Se puede o no se puede? Yo diría, honestamente, que la mayor parte de los autores consideran que no. Yo, en cambio, tengo una postura un poco discrepante en ese sentido. Yo creo que no se puede descartar, en términos constitucionales, la posibilidad de que si un día existiese un escenario de un clamor popular, digamos, en contra de la monarquía, pudiera convocarse un referéndum consultivo sobre la opinión que tienen los ciudadanos entre estas dos formas de gobierno, para luego poner en marcha la reforma constitucional. Evidentemente esto solo se podría hacer mediante una reforma constitucional que consagrara, digamos, ese cambio, ¿no? Y a través de todos los procedimientos que en este caso son muy complicados. Pero un primer referéndum, una primera consulta de carácter consultivo, entre comillas, claro, para pulsar la opinión, para conocer realmente de primera mano la opinión sobre ese punto concreto, yo no lo descartaría, ¿no? Yo no creo que estemos en ese escenario en este momento. No. Hay muchísimas más cosas de todas importantes. Formas, claro, perdón, sí, que te yo viendo estas imágenes, que creo que están viendo también los espectadores, me planteo, ¿qué están pidiendo? ¿Un referéndum por la instauración de la Tercera República o por la reinstauración de la Segunda? Porque viendo estas imágenes da un poco esa sensación, es decir, está una bandera que ha regido en la Segunda República, que no en la Primera, parece como si la venida de una república automáticamente fuera a ser una república acorde a la ideología que parece que muchos manifestantes tienen, lo digo a tenor de las banderas de la Unión Soviética, etcétera, que enarbolan conjuntamente con la bandera republicana. ¿Has visto banderas de la Unión Soviética? Yo las he visto, sí, porque no sé si en las imágenes, porque no las veo desde aquí, pero en fin, o sea, la bandera del odio y el martillo, etcétera, etcétera. En fin, España ha tenido otra república, que quizá podríamos discutir si su constitución, que no llegó a ser aprobada, hubiera sido la ideal para una eventual Tercera República, pero que también fracasó, duró 22, 23 meses, y que también mantuvo la actual bandera, que es una bandera del siglo XVIII. Pero bueno, no es una cuestión de símbolos, es una cuestión de que históricamente España ha tenido dos experiencias republicanas, en mi opinión, y viéndolo sin entrar en matizaciones políticas. La Primera República, como digo, 23 meses, 5 presidentes, y era presidencialista. La Segunda República, una república parlamentaria o medio semipresidencialista, con 3 presidentes y 20 gabinetes en 5 años. O sea, había gobiernos que duraban una semana. Objetivamente, independientemente de las buenas intenciones de quienes pusieron en marcha ambas repúblicas, independientemente de las buenas intenciones de las constituciones de las mismas, objetivamente eso fue un caos permanente. O sea, no resultó objetivamente
el camino adecuado para la convivencia entre los españoles. Pero estamos juzgando toda una forma de gobierno por una experiencia muy concreta que ocurrió en nuestro país. Claro, yo también estoy de acuerdo. Y contraponiéndolo con los 39 años de reinado de Juan Carlos. Por supuesto. Si Felipe resultara ser un desastre, pues quizá... Que no tiene pinta. No tiene pinta, pero quizá incluso los que estamos en esta mesa apostáramos por ir hacia una república. Pero claro, es contraponiendo eso con el mayor periodo de paz y prosperidad que hemos tenido, que son los últimos casi 40 años. Hombre, evidentemente, quien plantea ahora que la necesidad o no de una república, hay que plantear también qué modelo de república, porque hay muchos modelos de república. Fijaos que voy a rescatar las palabras de Alfonso, nos ha dejado en el Facebook, dice: hay una generación, la que nos hemos cansado de escuchar que éramos la mejor preparada de la historia, Ernesto, te lo digo porque de esto hemos hablado mucho, que quiere participar activamente en esta segunda transición, lo denomina él, y nos pregunta qué significaría jurídicamente la celebración de un referéndum. Más o menos esa pregunta está contestada, pero me voy a la última parte de su intervención, que nos ha dejado escrita en el Facebook. Dice: ¿por qué hay tanto miedo de que la gente opine? Si tan mayoritario es el apoyo a la corona, ¿por qué no dejamos opinar libremente a la ciudadanía? Es igual, no, yo creo que hay que poner en la balanza un poco los riesgos que tiene también un poco el hacer un referéndum por cualquier cuestión. Es decir, hay que ver el tema de inestabilidad que se crea, el gasto, muchos aspectos no vamos a hacer un referéndum por cualquier cosa, porque bueno, ahora saldría, no sé, por el 51%, por ejemplo, la República, y dentro 2 años pues nos manifestamos y hacemos otro referéndum a ver si la queremos mantener o no. Entonces entramos ahí en una dinámica, yo creo que un poco peligrosa. Es decir, para eso se vota cada 4 años, los partidos políticos nos representan y hacen un poco pues la voz del pueblo, es decir, es un poco como yo creo que se debería funcionar, y no hacer un referéndum por cualquier cosa, por cualquier tema. Yo es que creo que perdón, las palabras... No, quería matizar algunas cosas que he dicho en esto. Bueno, yo creo que, vamos por partes, yo creo que el problema que tenemos no es tanto un problema de si hay o no referéndum, sino porque somos incapaces en este país de reformar nuestras constituciones, ¿no? No hemos sido capaces nunca de reformar una constitución vigente. Siempre hemos derribado una constitución, derogado una constitución para crear otra, ¿no? Ahora se habla también de abrir un proceso constituyente, ¿no? Para empezar de cero. Bueno, nosotros, todos los países europeos reforman sus constituciones a un ritmo de una vez al año, aproximadamente. Estoy hablando de Francia, de Alemania, o sea, es un fenómeno que forma parte de la fisiología del sistema, de la normalidad del sistema. Se reforma, se actualiza la Constitución. Nosotros no hemos sido capaces de reformar nuestra Constitución, salvo 2 reformas puntuales exigidas, digamos, por nuestra pertenencia a la Unión Europea. Nos estamos quedando sin tiempo, por cierto, lo recuerdo pues para esto es una especie de tabú, ¿no? Una especie de tabú que no tiene ningún sentido. Yo creo que había que empezar a pensar que la reforma es algo normal, que no hay que tenerle ningún miedo, que forma parte de la normalidad. Luego, una serie de matizaciones, vamos a ver, porque monarquía y república, el peso de la historia es determinante en esto. ¿Qué pasa? Bueno, para muchos la república se identifica con la libertad. A lo largo de nuestra historia, la monarquía hemos tenido muy mala suerte con nuestros reyes, ¿no? Seamos, en fin, no hemos tenido unos reyes realmente, en fin, basta recordar a Fernando VII, a Isabel, a Alfonso XIII, reyes autoritarios que se entrometían. Quiero decir que no hemos tenido, de manera que para muchas generaciones de españoles la república fue acabar con todo eso, y fue un proyecto ilusionante, modernizador, etcétera, que no acabó bien, fracasó, pero por circunstancias que podíamos aquí discutir. Yo creo que globalmente significó una oportunidad perdida, pero perdida por una serie de circunstancias en las que no vamos a entrar ahora. No, porque pero es lógico, para otro programa. Pero es lógico que siga habiendo personas que identifiquen la libertad con la república. Yo no, para mí no, pero porque tampoco la trayectoria de la monarquía en España ha sido realmente muy brillante hasta Juan Carlos, ¿no? De manera que la experiencia tanto de la Primera República, también fallida, como la Segunda, bueno, pues se puede discutir, efectivamente, tiene sus luces y sus sombras, pero la experiencia de la monarquía durante el siglo XIX, etcétera, pues no fue realmente brillante, ¿no? Entonces, yo creo que lo que habría que discutir, pero mucho más sosegadamente, ¿no? Al hilo de estos movimientos, digamos, ahora improvisados, que además no tiene mucho sentido, porque lo que se trata es simplemente de aceptar la monarquía, la abdicación del rey. No estamos discutiendo ahora nada más que eso. O abdica o no abdica. Esto de manera que no tiene mucho sentido ahora abrir un debate sobre la monarquía o la república. Pero ese debate habrá que hacerlo. El nuevo rey tendrá que ganarse la confianza y el respeto de la gente.
Y ese debate habrá que hacerlo, pero fríamente, viendo ventajas e inconvenientes. Y como ha dicho Jonathan, bueno, la monarquía tiene algunas ventajas que aparentemente no se ven muy claras, respecto de una república en donde efectivamente hay un riesgo de que un presidente de la república, elegido cada cierto tiempo, sea un político, pueda de alguna manera invadir el terreno que le corresponde al presidente del gobierno, también elegido por los ciudadanos. De manera ahí se pueden producir conflictos como se produjeron de hecho en la Segunda República Española, pero se producen... Bueno, la segunda la lo elegía el presidente, no lo hizo el pueblo. Pero bueno, en todo caso, quiero decir, esos conflictos se plantean en Francia con la cohabitación, con Portugal. Sí, o sea, a veces pensamos que la República solo son ventajas, racionalmente desde luego parece como más convincente, pero luego en la práctica institucional, en el rendimiento, digamos, político, igual tiene más desventajas que ventajas, no lo sé. La monarquía, siempre y cuando se modernice, sea transparente, sea una monarquía a la altura de los tiempos, que sea muy cuidadosa, como ha sido don Juan Carlos, en respetar el papel que le corresponde al gobierno, en no entrometerse en las decisiones del gobierno, etcétera, y eso lo ha hecho muy bien. Una monarquía así, pues es la que tienen países extraordinariamente civilizados a la cabeza del mundo en este momento, en todos los indicadores que uno quiera, como Suecia, como Noruega, como Holanda, como Dinamarca, como Bélgica, como el Reino Unido, como Japón. Es decir, que no, en ese sentido, esa acusación un poco simplista, de que es una institución anacrónica, bueno, según se mire, ¿no? En fin. Yo estoy completamente de acuerdo y creo que el rey no se elija por votos cada X años, es una ventaja, es decir, él va a actuar, si es un rey competente, un poco pues por cómo cree que va a funcionar mejor las cosas y no un poco como funcionan muchos políticos, es decir, entran en el gobierno, gobiernan un par de años o tres como creen que deben de gobernar y luego el último año ya es todo para a ver cómo no pierdo votos por aquí o les gano por aquí, es decir, y haciendo políticas que igual van un poco contraproducción a los intereses del país y eso es un poco, yo creo, una ventaja grande de tener un rey que se mantenga en el tiempo. Perfecto. Y luego, por supuesto, hay que sea transparente y exigirle pues, que cumpla y que sea capaz, claro. Se nos ha acabado el tiempo, de hecho nos hemos pasado un poco, tengo a los compañeros de arriba un poco cabreados, un poco enfadados con nosotros porque nos hemos ido. Bueno, el caso es que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a todos vosotros. En fin, que el día 18, ¿puedo decir que estrenamos rey? Sí, ¿no? Parece ser, parece ser. No es políticamente incorrecto, ¿no? Estrenamos rey el día 18, el miércoles, que el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, dejará de ser príncipe para ser Felipe VI. Lo veremos el día 18. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros viendo este Generación Encontrada. Nos encontraremos la próxima semana.